Ok, vamos a hablar de Thunderbolts, la última película de la fase 5 de Marvel, y pues si en general vale la pena que la vayas a ver. No vamos a hablar con spoilers hasta más adelante, y de todas formas te voy a dar un aviso que va a decir aquí que van a empezar los spoilers. Entonces vamos a arrancar de una vez con la trama de Thunderbolts. La historia trata de un pequeño grupo de antihéroes o villanos de otras películas y series de Marvel que se juntan de una forma muy poco convencional gracias a Valentina Allegra de Fontaine, que ella también tiene su propia trama aparte en la película, donde están tratando de enjuiciarla por algunas cosas. Y esto hace que el pequeño equipo de antihéroes traten de trabajar de alguna forma u otra en conjunto para intentar salvar el día o obtener un arco de redención que algunos están buscando. Y esta película desde el inicio también presentó ciertas controversias. Si no fue por el reparto, fue por cómo se iba a llevar la historia o porque se estuvo posponiendo demasiado tiempo. Pero al final vemos que todo eso que ha rodeado a la película al final no ha sido un tema para presentarnos una historia que es bastante buena e incluso muy alusiva, vamos a ponerle, a las películas de Marvel de hace ya bastante tiempo, cuando se decía que Marvel estaba en su mejor momento, que de por sí te van a decir con cada película que si Marvel ya regresó, que si se fue a la desgracia, que si esto, que si aquello. Vamos a poner que esta recuerda mucho a las primeras películas o las primeras dos fases del MCU, pero de una forma muy buena, porque hay una esencia de trabajo de equipo, de historia, que digo, tampoco profundizan mucho, pero lo que se hace está bastante bien. Y para hacer una película de 2 horas y media, la realidad es que tiene muchos puntos buenos. Digo, obviamente hay el toque de comedia que te esperarías de Marvel. En cuanto a la acción, los momentos están buenos, aunque me hubiera gustado ver mucho más. Pero en general yo creo que el dinamismo que tiene este equipo, la mecánica que llevan, hace que la historia también vaya avanzando poco a poco. Y digo, para este punto ya todos sabemos quiénes forman el equipo. Estamos hablando de Yelena, Red Guardian, Ghost, US Agent. Ponle tú que Taskmaster, y también está Bucky, que tiene un rol muy diferente en esta película, algo que ya vimos previamente en Capitán América Brave New World. Y también está Bob, que pues no es secreto que este güey es Sentry, digo, ya salió en los trailers, en los spots de televisión, en los anuncios en redes sociales, o sea, ya está mucho más que evidente. Y de los puntos que a mí más me gustaron fue la historia de Yelena. Realmente ella es la protagonista de esta película, y conforme va avanzando la trama te vas dando cuenta de muchas cosas sobre su vida y sobre los pecados o los pesares que ella carga, que realmente también van haciendo que tenga un avance en la parte emocional y en la parte mental, y que la vuelve una de las líderes de este equipo, o al menos sí se marca mucho la presencia que ella tiene. Y la verdad es que Florence Pugh lo hace bastante bien en el papel. Sí es algo muy diferente que vimos, no sé, en Hawkeye o en Black Widow. Y le da también un seguimiento a esas historias previas, junto con Red Guardian, que aquí David Harbour es más como el comic relief de la película. Tiene buenos chistes, te das cuenta que es un personaje que está tratando de buscar la gloria antigua que alguna vez tuvo como Red Guardian en su momento, y que también juega con el rol de ser el papá de Yelena, y te das cuenta en varios momentos cómo es esa figura que también trata de dar un consejo, de hacer las cosas pues como deberían de ser, y cómo esta dualidad entre Yelena y Red Guardian pues hace también una mancuerna muy chistosa en ciertos momentos, pero ves que los personajes tienen el mismo objetivo, nada más que con diferentes métodos para hacerlo. También otro punto es cómo el equipo va avanzando progresivamente con la película, porque pues nunca dejaron de ser esos villanos o antihéroes de las otras pelis o series en las que estuvieron, y también nos vamos adentrando un poco en esos pesares que tiene cada quien, pero al final es una película de trabajo en equipo y las cosas salen a flote y los personajes tienen su desarrollo, aunque sí hay algunos que no avanzaron tanto de como empezaron en la película. También el rol que juega Bucky en esta película es muy diferente de lo que hemos visto. Ya es un rol como el tipo mentor, pero se logra integrar al equipo de una forma que yo creo que es bastante natural, y sobre todo que también avanza la historia que tiene Bucky dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y también para el futuro pues es interesante ver cómo termina Bucky en esta película, y sobre todo el rol que puede jugar en el futuro del universo cinematográfico. Y con esto te das cuenta que también es una historia que está muy aterrizada por los temas de salud mental con los que lidia, porque al final pues todos estos antihéroes tienen sus problemas, tienen también sus episodios traumáticos, y nos adentramos un poco en los de cada uno. Y sí hay quienes tienen un poco más de protagonismo, pero en general te das cuenta que todos están cargando con diferentes problemas y lo tratan de enfrentar de alguna forma u otra. Con el caso de Bob es muy diferente, pero en general
el equipo como tal es bastante consciente de esto. Y sí, hasta ellos juegan un poco con estas frases de que, pues bueno, cada quien carga con lo suyo, pero en general te das cuenta que sí están tomando muy en cuenta que estos personajes tienen traumas y tienen que cargar con esto. Con el personaje de Bob, Sentry, como le quieras decir, la verdad es que respetaron bastantes cosas de los cómics, o al menos del origen del mismo personaje, pero sí hay ciertos cambios que, por lo que te estoy hablando de la película, pues tiene un poquito más de sentido que el personaje tenga ciertas cosas que hagan detonar sus acciones o que lo hagan mostrar con ciertas inseguridades. Y en general está bastante bien. Lewis Pullman hace un buen trabajo como Sentry. Y cuando ya se vuelve la parte mala de Void, que también esto está en los trailers y en los TV spots, pues sí es muy diferente y te das cuenta de cómo logran lidiar con ese mismo problema que el personaje trae de los cómics. Y la forma de resolverlo, pues también digo, ya cada quien lo suyo, ¿no? Pero en general está bastante bien hecho. Lo que yo decía del feeling de las primeras películas de Marvel es porque sí se ve que hay un cierto cuidado con la historia, o al menos que sí está muy marcado el cómo lo quisieron trabajar. La resolución, digo, a mí no me encanta porque pues juegan con un factor que es bastante común para este tipo de historias, pero en general está muy bien llevado. La forma en la que juntan el equipo se siente bastante natural. El personaje de Val que hace Julia Louis-Dreyfus también está muy chistoso y tiene sus momentos en los que destaca. Y de por sí te resuelven ciertas duditas que ya todos sabemos en este punto, como el qué pasó con la Torre de los Vengadores, pero en general está bastante bien llevado. Y sí se siente como si fuese a ser parte de algo mucho más grande en el futuro de Marvel. Para mí creo que el principal punto a mejorar es la forma en la que se resuelve la trama. No está mal, pero pues al final sí está un poquito, no sé si predecible o si hay temas allá que yo ya veía venir por cómo habían estado llevando la última media hora de esto. Pero en general tampoco es que sea malo, simplemente te lo esperas. Entonces no sé si ese payoff sea bastante bueno o sea malo. Creo que va a depender mucho de cada persona. Ahora, aquí vamos a hablar con spoilers, así que sáltate hasta el momento que aparece en pantalla para que ya te dé mis conclusiones finales de la película. El único gran spoiler aquí son los dos after credits, aunque de hecho el segundo es el único que es el verdaderamente más importante, porque el hecho de ver que ya toman el nombre de New Avengers es bastante importante para lo que viene dentro del MCU. Desde hace mucho tiempo que se quería hacer una película de los New Avengers y con esto también ya sientan el precedente para que exista un equipo tentativo de Vengadores para Doomsday. Y también fue una forma muy interesante para Val de salvarse a sí misma de que no la metan a la cárcel ni la maten por los Thunderbolts. Entonces sí va a estar muy interesante ver de qué forma vamos a lidiar con esto para Doomsday, o en dado caso de Cuatro Fantásticos si es que llegaran a salir. Pero justamente por los Cuatro Fantásticos es que el segundo After Credits tiene toda la importancia del mundo, porque ya nos muestra el cómo llegan a la línea del tiempo principal para los eventos de Doomsday y de Secret Wars. Y también desde hace rato se sabía que iban a llegar a la línea principal porque su planeta se va a la desgracia, y ahora lo que no sabemos es que si va a ser debido a Galactus o simplemente porque algo pasó con Doom, o en general nada más decidieron explorar el multiverso. Esto sienta los antecedentes perfectos para Doomsday, aunque Cuatro Fantásticos ya va a ser una película que sabremos quizás cómo va a terminar. Ahora, el tema de los dos equipos de los Vengadores siento que va a llevar mucho a la línea en Doomsday, porque tienes al equipo principal, o al menos el que está designado oficialmente, y el que está armando Sam Wilson, que ya vimos que aquí rompió la relación, o al menos no está muy contento con lo que hizo Bucky de tener a su propio equipo de Vengadores y dejar fuera al Capitán América pues principal, o sea, el que era el líder original de los Vengadores cuando Steve Rogers tenía el manto. Entonces, ¿quiénes serán los nuevos miembros del otro equipo de los Vengadores? ¿Cómo se llamará ese equipo? ¿O quién se quedará con el manto de Vengadores? Pues todavía está pendiente. Pero al menos estos son los dos grandes spoilers, porque la neta la muerte de Taskmaster como que no tiene mucho que ver. Todos ya sabíamos que iba a pasar. Yo no me esperaba que fuera en la única escena que aparece. Digo, o sea, pensé que la matarían por Sentry o algo por el estilo. Pero pues sí, o sea, Taskmaster salió en los trailers para nada más decir sí, sigo viva, y ya luego no está viva. En general, Thunderbolts es una película en la que te la vas a pasar bien. Realmente tiene momentos de comedia, de acción y momentos bastante serios también para una película de superhéroes, o al menos cosas que no hemos visto en un buen rato, o ese acercamiento que le dan
a ciertos personajes está muy bien aterrizado. Y sobre todo los dos after credits, sí te recomendaría que los veas en el cine y trates de evitarlo en redes sociales, aunque pues mucho éxito porque la película ya está en cines. Y esta sí es de las películas que van a tener importancia y un antes y después también con la trama en general. Entonces, déjanos tu comentario aquí abajo si ya viste The Thunderbolts, qué te pareció, te gustó, no te gustó, algún personaje que te hubiera gustado que saliera. En general, dinos qué te pareció y también no te olvides de darle like a este video, suscríbete al canal de Neon Geeks, ya estamos saliendo de nuestro break y empezamos con todo con Thunderbolts. Viene Karate Kid, viene Destino Final, Lilo y Stitch, Misión Imposible y tenemos allá también otras cositas que estamos preparando. Entonces no se olviden de seguirnos en las redes sociales de Neon Geeks, estamos como @NeonGeeks en Instagram, TikTok, creo que en Facebook también estamos y pues obviamente aquí en YouTube. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto. De hecho, en el siguiente capítulo del podcast vamos a hablar de Thunderbolts un poquito más a profundidad porque ya salimos también de ese break para el podcast. Entonces nos estamos viendo muy pronto. Así que cuídense mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye.